Hola a todos, muy buenos días a todos y todas los que nos están viendo. Un gusto tenerlo acá para presentarles sobre un tema tan relevante como la actualización impositiva y la operación Renta 2022. Mi nombre es Andrés Alvarado, del equipo Endeavor Chile. Y bueno, Endeavor Chile y Endeavor en general es una organización internacional que estamos presentes en más de 40 mercados que lidera la comunidad de emprendedores de alto impacto. En esta oportunidad queremos agradecer a nuestros aliados de EY por apoyarnos en esta presentación. Ahora, para comenzar, los quiero dejar con Andrés Isla del equipo de EY, que va a partir con el seminario. Muchas gracias, Andrés. Muchísimas gracias, Andrés Alvarado. Un gusto en saludarlos a todos. Bienvenidos a esta charla de actualidad tributaria con un componente asociado al proceso de operación renta. Para nosotros como EY siempre es muy importante estar en permanente cooperación con el equipo de Endeavor y sus asociados para estarlos informando de todo lo que está aconteciendo en materia de impuestos. Ha sido un año bastante interesante. El año 2021, vamos a tener un año 2022 con muchas noticias en materia de impuestos, así que esperamos seguir trabajando en conjunto e informando a todos los asociados de Endeavor cuáles serán las noticias que vendrán. Me acompaña Víctor Fener, socio del área de impuestos, y Francisco Baeza, quien es gerente también del área de impuestos, quienes me ayudarán y partiremos este conversatorio con ustedes. Adelante, Víctor. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Es un gran agrado poder estar aquí frente a ustedes. La charla del día de hoy se refiere a principalmente novedades sobre Operación Renta de la T 2022, pero antes vamos a conversar un poquito, ahí está un poco el programa, vamos a conversar de lo que se viene en materia de reforma tributaria en general, lo que está en el aire. Todavía no se revela, por supuesto, el contenido concreto de la reforma. Se espera que salga más o menos en junio. Pero vamos a dar un contexto general en 20 minutos de qué es lo que está pasando en Chile con el tema de la reforma tributaria y qué es lo que viene pasando desde los últimos meses. Y luego Andrés con Francisco van a entrar de lleno a lo que es ya la operación renta. Después vamos a tener 20 minutitos de preguntas para hacer preguntas. Ahí está la instrucción. Se pueden ir al Q&A. Se puede escribir en la parte inferior de la pantalla y entonces todas las personas que estén conectadas van a poder irlas viendo y nosotros vamos a hacer todo lo posible para contestar la mayoría de ellas si es que nos da el tiempo. Entonces, vamos a partir con, digamos, todo lo que está pasando y lo que va a impactar lo que viene en materia tributaria. Tenemos un nuevo gobierno de una coalición de centro-izquierda, quizás más izquierda-centro, demandas sociales de muy alto costo, inflación histórica y una probable recesión, cambios muy importantes en tributación internacional. De hecho, se ha hablado poco en Chile, pero en 2023, 2024 van a entrar en vigencia cambios que van a cambiar el paradigma de la tributación internacional desde la Segunda Guerra Mundial, digamos, realmente un cambio total de paradigma. Tenemos un Congreso con fuerzas políticas equilibradas, donde si no hay consenso va a ser muy difícil sacar reformas estructurales. Tenemos el tema del calentamiento global y todos los compromisos de COP26 que adquirió Chile, que es un tema que quizás la pandemia ha eclipsado un poco, pero que está fundamental y lo que estamos empezando a vivir, de hecho, con el tema de la crisis hídrica, donde ya se están planteando la posibilidad de establecer un impuesto al agua o al sobreconsumo. Todo lo que está pasando con la Convención Constituyente, que ahí hay varias novedades. De hecho, antes de ayer se aprobó algo muy delicado, ya lo vamos a conversar. Todo el tema de la pandemia que aún está en evolución, toda la discusión legislativa en temas impositivos que va a empezar con fuerza en la segunda mitad de este año y las reformas tributarias consecutivas que desde el 2012 que no hemos parado con reformas tributarias que nos están afectando. Entonces son 10 factores súper relevantes que hacen que el escenario sea extremadamente complejo. Entonces, este es un poquito el calendario, no me voy a detener en el detalle, de las reformas tributarias que hemos tenido desde el año 2014,
con algunas de las medidas clave en cada año, ¿cierto? La más importante probablemente fue la de 2014, donde se inauguró el sistema semi-integrado, se aumentó la tasa de los impuestos corporativos, se entró la vigencia de la norma antielusiva, la norma CFC, en fin, y una serie de otras medidas que ustedes probablemente conocen bien. Luego hubo una simplificación tributaria en donde, en definitiva, el régimen atribuido pasó completamente a segundo plano. Y luego el proyecto de modernización tributaria del gobierno del expresidente Piñera, que también tuvo muchísimos, también fue una reforma bien profunda, a lo mejor no tan estructural, pero sí muy abarcadora. Y luego ocurre el estallido social, seguido de la pandemia, y se presenta un nuevo proyecto con foco en la recaudación, se eliminan los PPUA transitoriamente, se baja la tasa para las pymes, también hay una serie de medidas COVID, la postergación del pago del IVA, suspensión de los PPM, reducción transitoria de timbre y estampilla y postergación de contribuciones. Y luego, al final, a principios de este año, tuvimos la PGU, una mini, entre comillas, reforma, donde están un montón de medidas que ustedes también probablemente conocen, tampoco nos vamos a detener aquí largamente, ¿cierto? Y que se aprobaron recientemente y que el impuesto interno está recién empezando a sacar las circulares. Luego, aquí tampoco me voy a detener tanto, tuvimos una conversación con motivo de la elección presidencial, donde compitieron dos visiones del sistema tributario. Una que ponía el foco en una mayor base de recaudación y otra que es finalmente la que triunfó con la victoria del presidente Boric en las elecciones, con un foco en la redistribución, de subir algunas tasas, nuevos impuestos y hechos grabados nuevos. Impuesto a la riqueza, impuesto a utilidades retenidas, eso fueron parte de lo que se propuso, la desintegración total del sistema, royalty de la minería, impuestos verdes, eliminación de exenciones, que eso sí está en los programas de todos los candidatos. Entonces, como pueden ver ya el recuento que se hizo, hemos tenido un montón en el plato, ha sido una cocina tributaria, por así decirlo, que ha estado tremendamente ocupada, con muchos chefs, muchos cambios de dirección y sobre todo muy compleja. En los cursos de tributario que de repente uno hace, no ha habido ningún año en que uno le ha enseñado lo mismo a los estudiantes. Es increíble, ninguna generación, digamos, tanto de los magísteres como del pregrado, ha estudiado lo mismo. Es impresionante la cantidad de reformas que hemos tenido. Y cabe detenerse, dado que todavía no tenemos un anuncio oficial de cuáles van a ser las medidas que efectivamente se van a proponer como reforma tributaria ante el Congreso. Cabe detenerse un poco en lo que el presidente Boric prometió en su programa, donde, por una parte, tuvimos dos programas, ¿cierto? Una actualización a segunda vuelta y una que se hizo en primera vuelta, pero la que tuvimos en segunda vuelta y la que se supone es el programa que finalmente está vigente y el que el gobierno debería tratar de impulsar, consiste en mantener el impuesto corporativo de 27%, una desintegración total del impuesto a la renta, que si esto, digamos, se hace al pie de la letra, va a ser un enorme tema, nos va a cambiar el mindset completamente, vamos a tener que empezar a poner atención mucho a la tasa efectiva, cuánto van a terminar pagando las personas en un modelo desintegrado. Obviamente, lo que no debería ocurrir es que se mantengan las tasas y simplemente se desintegre, porque obviamente sumar la tasa corporativa más la de global complementario llegaría a un impuesto absolutamente confiscatorio. Entonces ahí, si se va a desintegrar el sistema, van a tener que moverse las tasas, va a mover hasta dónde, y si se van a mover las tasas de impuesto personal o las de impuesto corporativo. Se pretende modificar tramos de global complementario donde, si bien lo que se espera es que los tramos superiores o se les suba la tasa o se agreguen tramos nuevos, también sería interesante ver qué va a pasar con los tramos inferiores, considerando que la mayor parte de la población chilena se encuentra en los tramos inferiores y la mayoría no paga impuesto global complementario. Las pymes estarían manteniendo su sistema actual, se estaría introduciendo un impuesto a la riqueza, ojo, que es distinto al impuesto al lujo que entró en vigencia con la PGU. Este sería un impuesto al patrimonio propiamente tal, que probablemente va a ser muy similar al que en su momento entró al Congreso con la PGU, pero fue rechazado.
y no entró en vigencia en la ley de la PGU. Probablemente vamos a ver algo muy parecido en esa línea. Se propuso un impuesto a las utilidades retenidas. Esto es algo que desde hace mucho tiempo se venía discutiendo. Incluso cuando estaba vigente el FUT, se hablaba de la tasa de interés al FUT, de cobrar una tasa de interés, por así decirlo, por el FUT no distribuido. Esto es como lo mismo, un impuesto a las utilidades retenidas, ya veremos. Royalty y la minería, que esto ya se está discutiendo en el Congreso y de hecho está próximo a votarse. Así que es probable que, si es que se aprueba, vamos a ver si el gobierno va a querer modificarlo o lo va a dejar como está. Algo me dice que si se aprueba lo va a dejar como está, lo menos un tiempo. Vamos a seguir con la eliminación de exenciones, considerando que la PGU solo recogió algunas de las propuestas. ¿Se acuerdan de este informe de distintos economistas que en su momento llevó adelante el exministro Briones y es candidato presidencial? Hay algunas que quedaron fuera. Y por supuesto, impuestos verdes, que esta es una promesa que el presidente Boric, digamos, ha enfatizado bastante más en cuanto a los impuestos verdes, que es aumentar el impuesto al CO2, incrementar el impuesto específico a los combustibles. Vamos a ver si, por otro lado, se va a bajar o excluir respecto de algunas personas, especialmente los tramos de ingresos inferiores, impuesto al plástico. Y hace poco, el Ministerio de Obras Públicas incluso habló de pensar en gravar el exceso de consumo de agua, que eso es algo que existe en varios países de la Unión Europea, sobre todo, y habría que ver si ante un escenario de sequía esto ya no es con un efecto recaudatorio, sino que se estaría pensando en tratar de desincentivar el exceso de consumo de agua aplicándole un impuesto. Luego de la elección, han pasado distintas cosas, nada demasiado cierto. Se esperaba que en los primeros meses se enviaran proyectos. Hace poco el ministro Marcel dijo que probablemente esto se dividiría en dos etapas, dos proyectos, uno con las medidas más urgentes y menos estructurales, donde hubiera más consenso, y otro más adelante, cuando ya pase este año de incertidumbre, probablemente va a ser a fin de año o el próximo año, ya con las medidas más estructurales. Y este primer proyecto se estaría enviando tipo junio, que es lo que han dicho hasta ahora empresa, por lo menos. Y, digamos, lo que se espera que ocurra en este primer proyecto, se ha hablado de la eliminación del régimen de renta presunta, de la eliminación a la exención de ganancias de capital en instrumentos bursátiles. Si bien esto ya entró en vigencia con la PGU, no se olviden que quedaron fuera los inversionistas institucionales y quedó un impuesto único. Habría que ver si el gobierno va a querer modificar esto, modificar esa tasa, cambiar el régimen o también dejar fuera de la exención, más que una exención es un hecho no grabado, también a los institucionales. Reducción o eliminación de los beneficios asociados a la enajenación de inmuebles y acciones, la famosa 8.000 UF. La limitación de utilización de pérdidas tributarias de arrastre, que esto es súper delicado en el sentido que si se aplica así nomás, puede haber muchas empresas que van a tener un impacto financiero en el impuesto diferido brutal, si es que se hace así de forma, así sin ningún tipo de régimen transitorio o alguna norma que mitigue ese efecto financiero. Eliminación de la exención del impuesto de primera categoría a los fondos de inversión privados, también algo que se ha discutido muchísimo tiempo. Medidas antielusión, que la norma antielusión se puede aplicar de manera administrativa, a ver si con eso por fin impuesto interno se decide aplicarla. Y el impuesto a la riqueza y el royalty, como les decía al principio, vamos a ver si el gobierno lo sigue impulsando, especialmente el royalty, que ya se está discutiendo un proyecto que no presentó el gobierno, pero que vamos a ver si lo siguen presentando. Algunos comentarios de la reforma tributaria. El presidente Boric busca recaudar 5 puntos del PIB adicionales al final de los mandatos para financiar los gastos sociales, lo cual es enormemente ambicioso. Pretende aplicar ratios OECD en materia de recaudación bajo un sistema desintegrado, en el fondo para comparar peras con peras, digamos, y ponerse a la par de la OCDE, se busca desintegrar el sistema también por esa razón. Royalty minero e impuestos verdes son temas muy relevantes, un compromiso ya no solamente recaudatorio, entonces yo creo que aquí va a haber mucho énfasis.
y mayores atribuciones al servicio, con fuerte foco en la evasión y aplicación de la norma general antielusiva. De hecho, hay muchas esperanzas puestas en el combate a la evasión y a la elusión para llegar a la meta de 5 puntos del PIB. Creo que se habla de 2 puntos del PIB que van a corresponder solamente a este ítem. Vamos a ver. Luego en la Convención Constitucional, aquí tenemos hartas cosas también. Francamente, algunas de ellas me preocupan un poco, en el sentido que el alcance que va a tener y la forma como se han ido redactando. Bueno, como ustedes saben, aquí les quise explicar, pero tampoco me quiero detener mucho, básicamente cómo funciona la discusión en la Convención. Hay distintas comisiones que tienen distintos nombres, distintas temáticas: sistema político, principios constitucionales, forma del Estado, derechos fundamentales, medio ambiente, etc. Si estas comisiones hacen informes que son propuestas de normas, si el Pleno la aprueba con 2/3, pasa automáticamente a integrar el borrador de la Constitución que será objeto de plebiscito. Si no logra los 2/3, pero más del 50%, la propuesta puede volver a la comisión para que le hagan cambios y mejoras y después nuevamente votarse. Esto pasó con los derechos fundamentales, que se rechazaron muchos artículos, con medio ambiente, que de 30 artículos o 40 artículos aprobaron un inciso apenas. Y una vez aprobados los proyectos de comisiones, comienza el trabajo de la Comisión de Armonización, que esto debería empezar en abril, y también sujeto a aprobación por los 2/3, y luego se somete a plebiscito. Eso simplemente para que nos acordemos, porque a veces en el diario aparece convención aprueba algo escandaloso, y en realidad es la comisión que la integran unos 20 convencionales nomás, que está proponiendo algo, pero que lo tiene que ratificar el Pleno. Entonces es bueno acordarnos de eso y no caer, digamos, en la alarma a veces de algunas cosas un poco exóticas que aparecen en las comisiones. Hasta cuando hice esta presentación se habían aprobado 4 informes de comisiones. En los últimos 4 días se han aprobado 2 o 3 más. Y los informes aprobados no implica que las comisiones no sigan trabajando, ya que se siguen reformulando y agregando cosas. De hecho, hay primer informe, segundo informe, etcétera, etcétera. Las normas que se han aprobado de posible incidencia fiscal, primero, esto ya está aprobado, digamos, la autonomía de las entidades territoriales, donde básicamente las regiones autónomas, incluso las comunas o las autonomías territoriales indígenas, van a estar dotadas de autonomía política, administrativa y financiera. Y ahí está la duda de si eso va a implicar, por ejemplo, que puedan fijar impuestos o tasas o algún tipo de contribución y fiscalizarlas. Yo creo que eso sería complejo, digamos, porque probablemente una región no va a tener la misma fuerza que una administración tributaria central. No sé si a ver si por el chat me pueden decir si me escuchan, porque perdí la visión de la presentación. Un segundo. Perdí la señal, no sé que alguien me mande un mensaje por si se escucha. Ya, ahí creo que volví. Ya, perfecto. Disculpen que de pronto perdí la visibilidad de toda la presentación. Ya, entonces, no sabemos qué va a significar la autonomía financiera para efectos de impuestos, pero ya sí sabemos que a lo menos se van a poder fijar algunas atribuciones. ¿Ya? Por otra parte, se establece un principio general de que el Estado va a poder transferir a entidades territoriales competencias de titularidad estatal que por su propia naturaleza son susceptibles de transferencia. Entonces, nuevamente, por ejemplo, fiscalización. ¿Será posible que respecto de un impuesto como la patente municipal, el Estado central le transfiera potestades de fiscalización o de administración, incluso de fijación a las municipalidades o a las regiones? Eso también puede tener una tremenda incidencia tributaria, y vamos a ver al final cómo termina el borrador final y qué después dice la ley, porque todo esto tiene que después hacerse carne mediante dictación de leyes. Pero eso puede ser bien delicado para el tema tributario. Y aquí establece que las regiones van a tener atribuciones legislativas, reglamentarias, ejecutivas y fiscalizadoras. O sea, legislativas y fiscalizadoras, eso quiere decir que eventualmente podrían fijar impuestos
de forma más o menos autónoma. Vamos a ver con qué alcance. También la Comisión de Forma del Estado estableció que la Asamblea Regional va a tener potestades normativas, resolutivas y fiscalizadoras, nuevamente. Todavía está por verse hasta dónde van a poder llegar las regiones o las entidades autónomas en materia fiscal. Y a la región autónoma se le reconoce expresamente la posibilidad de establecer contribuciones y tasas, previa autorización por ley. Nuevamente, vamos a ver qué marco legal y qué margen le da a las regiones para establecer sus propias contribuciones y tasas. ¿Qué pasa con las ya existentes? ¿Qué pasa si se superponen? Entonces, son cosas que ya están aprobadas, así que son preguntas que nos vamos a tener que hacer para efecto de ver cómo opera esto en la nueva Constitución. Y lo último, antes de ayer, que esto es lo que más me preocupaba, es que se establece la figura de los tribunales administrativos, donde básicamente lo que se decía es que, a pesar de que no queda tan claro del articulado que yo les transcribí ahí, es que todos los tribunales especiales, libre competencia, tributario, contratación pública, etcétera, se estarían fusionando en estos tribunales administrativos, en el fondo que va a regir todas las discrepancias de los particulares con el Estado, incluyendo los tributarios. Entonces, eso va a significar, por ejemplo, que los tribunales tributarios van a desaparecer y va a haber estos tribunales administrativos que a lo mejor no van a ser tan especializados, y ese es el riesgo que se teme, que al final sea un tribunal que sepa un poco de todo, pero con poca profundidad, y eso estaría debilitando la jurisdicción y la protección de los derechos de las personas en materias tan específicas como, por ejemplo, libre competencia y derecho tributario. Entonces, esto ya está aprobado y nuevamente vamos a ver si estos tribunales administrativos, cómo van a funcionar, cómo van a organizar, etcétera. Bien. Entonces, estoy teniendo problemas con mi llegada del feed, pero ahí me dicen si se escucha bien. Y lo otro, antes de terminar, son todo lo que está, las propuestas de comisiones, que aquí es imposible detallarlo porque son muchísimos. Aquí simplemente van a ver los titulares de todo lo que se ha propuesto en materia de principios tributarios. Hay instancias presentadas por Chile Vamos Independientes, otra por Colectivos Socialistas Independientes, otro de principios tributarios por el Frente Amplio Independientes también, siempre hay independientes en todas partes, en la convención. Hay una segunda propuesta de Chile Vamos que también se refiere a las potestades del Estado para crear empresas mineras, donde también hay un alcance tributario respecto de impuestos específicos. Hay otro proyecto de Chile Vamos también que ha estado muy activo en el tema tributario porque les preocupa mucho algunos de los principios fundamentales del principio de legalidad y de igual repartición de cargas públicas. Pero también, digamos, los sectores más de izquierda, Pueblo Constituyente, Chile Digno y los pueblos originarios también han hecho sus propias propuestas. Algunas de lado y lado no están muy bien hechas, otras tienen sí más mérito, pero en definitiva todo esto es algo que se está viendo en comisiones y que todavía no se ha votado. Pero ahí están básicamente las 7 propuestas a lo menos, quizás hoy día aparecieron más porque esto está en constante movimiento, como ustedes saben. Y por último, para cerrar, algunas reflexiones de todo este proceso. La reforma tributaria, o más bien mayor recaudación, es necesaria para cumplir el programa del gobierno. Ya, no es necesariamente lo mismo una reforma tributaria que mayor recaudación, pero aquí va a haber un foco en mayor recaudación porque el gobierno lo necesita para sacar adelante todo lo que prometió. Lograr el equilibrio entre mayor recaudación, redistribución, simplificación y crecimiento es un desafío titánico. O sea, estamos pidiendo, pero el mejor de los mundos a esta reforma, que además no va a haber tanto tiempo para discutirla porque el gobierno la necesita rápido. Es un enorme desafío lograr ese equilibrio. Por eso el ministro Marcel dijo que va a escuchar a todos los actores. Ojalá que no solamente los economistas, que tienen mucho, por supuesto, que contribuir, pero también los operadores del sistema, contadores, abogados y gente que está ahí en la calle operando los impuestos, ojalá también puedan ser escuchados para sacar adelante esto. La nueva Constitución puede habilitar o complejizar la puesta en marcha de la reforma tributaria, porque puede ser una reforma extraordinaria puede tener normas que finalmente interfieran con el diseño original, especialmente, por ejemplo, si las regiones empiezan a adquirir un papel y algunas cosas que se querían hacer las tengan que hacer las regiones, por ejemplo. Y ahí habría que entrar a modificar, en el fondo,
puede interferir, y de hecho de forma súper potente, la nueva Constitución en el diseño de la reforma tributaria. Hasta ahora el Pleno no ha deliberado sobre principios y normas constitucionales en materia tributaria, por lo tanto no hemos escuchado todavía la discusión de fondo, tenemos solamente las propuestas que yo le mencionaba. Esto recién comienza. Vamos a tener discusión tributaria para rato, va a ser un año muy intenso en materia tributaria, así que vayámonos preparando porque después el suplemento tributario, digamos, nos va a aparecer una alpargata al lado de toda la discusión de fondo que se viene, digamos, porque va a ser un año muy, muy intenso, va a haber que estudiar y aprender mucho, y bueno, por supuesto, desde igual vamos a tenerlos súper al día en todos los cambios, vamos a estar opinando, haciendo webcasts, charlas, etcétera, con ayuda de nuestros socios como Endeavor. Así que, sin más, les agradezco el tiempo y le doy el paso a Andrés. Me adelanté en la presentación para que siga adelante con ya la operación renta propiamente tal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Víctor, por tu ponencia, digamos, y tu presentación. La verdad es que, como tú planteas, estamos frente a un marco convencional y específicamente tributario bastante desafiante. Nosotros lo que esperamos, ¿cierto? Esto que tú decías al final, entre el justo equilibrio entre la recaudación, la redistribución, el crecimiento y la simplificación del sistema es una tarea titánica, ¿ya? Es como si lo queremos llevar a la práctica, lo que tiene que vivir hoy día Chile con su partido contra Brasil. De eso, haciendo un poco la analogía, yo creo que es un trabajo bastante fuerte, tiene que ser bastante serio, un trabajo arduo, de mucha escucha, que es un poco lo que ha promovido el actual presidente Boric con su equipo económico. Y los que estamos detrás un poco de lo técnico, siempre vamos a esperar que ya en lo práctico, digamos, vamos a esperar un sistema que sea justo, que sea equitativo, un sistema que sea pro inversión y que tenga un buen control del gasto. Yo creo que del gasto público, yo creo que eso es súper importante. Lo he escuchado de distintos lados, desde distintas voces, ¿cierto? Que esperamos que el sistema se simplifique, que sea justo, que sea equitativo y que el gasto público sea muy bien controlado. Entiendo que hay alrededor de 700 programas que hay que revisarlos, ¿cierto? Que tienen, en la cual se le tiene que ejercer un debido control a esos programas. Entonces, la verdad es que la tarea es bastante desafiante, los equipos económicos dan confianza, esa también es una mirada que nosotros podemos eh, em, es una mirada que también nosotros podemos percibir, los equipos económicos que están detrás dan confianza, así que esperamos y le deseamos, por supuesto, el mayor de los éxitos y siempre vamos a estar a disposición para acompañarlos, para ayudarlos con un consejo desde la vereda más práctica que a la que nosotros como asesores tributarios nos vemos permanentemente enfrentados. Dicho eso, la verdad las cosas es que esta presentación de Víctor fue un bálsamo de actualidad, de actualidad y vigencia en la discusión tributaria, ¿ya? Y lo que nos corresponde a mí con Francisco un poquitito es traer lo que va a ocurrir en el actual proceso de operación renta, viendo lo que es actualidad tributaria y después viendo lo que va a ocurrir con los procesos de declaración de impuestos de impuestos anuales y declaraciones juradas y cómo se debe enfrentar este proceso que ya está en curso, y ya está en curso con la presentación de las declaraciones juradas, ¿cierto? Y que en el mes de abril, que estamos a próximos días de llegar al mes de abril, va a empezar con el tan conocido y querido formulario 22, en donde las empresas tienen que entregar y complementar la información, muchas veces que se entrega a través de las declaraciones juradas. Así que, ¿cómo muevo esto? Al próximo slide. Bueno, en lo pertinente, ya en lo más duro, a ver, si bien es cierto, este año 2021, tributario 2022, no tuvimos una gran reforma tributaria, por lo tanto, puedo adelantar de que lo que es declaraciones de impuestos
juradas y formulario 22 no tiene tantas modificaciones, pero sí tuvimos una cantidad enorme de oficios que salieron desde la autoridad tributaria y que dicen relación con la correcta implementación principalmente de la última reforma tributaria, ¿ya? Y que tienen plena vigencia para el actual proceso de operación renta. Habrán sido más de 200 oficios que logré contar, digamos, y sin ir más lejos, el que tenemos aquí en pantalla salió recién el 4 de marzo, el 738, ya han seguido saliendo. La verdad es que no tenemos el tiempo y el espacio para presentarles todos los oficios, pero seleccioné, a mi modo de ver, 10 u 11 oficios que yo creo que pueden ser importantes para la gente, para los asociados de Endeavor y que, bueno, van a tener plena aplicación en este proceso de operación renta. El primer oficio, que fue un oficio que da cuenta de el tratamiento tributario de los gastos incurridos en las bebidas alcohólicas. En el fondo la consulta que se hacía es una empresa que se dedica, que dice que establece que es común realizar actividades para propender al bienestar de sus trabajadores y también de la fidelización de los clientes. Quiere consultar si la compra de bebidas alcohólicas es gasto tributario deducible la base primera categoría. Y la verdad las cosas es que como entramos con una nueva ley, una nueva norma de gasto, la autoridad hace mención a este nuevo tratamiento y define y profundiza este nuevo concepto de, o ya no tan nuevo, de aptitud de generar rentas en el mismo ejercicio en ejercicio futuro, que fue un concepto que se incorporó en la reforma tributaria, y por lo tanto se toma de ese concepto y establece que, bueno, todos los gastos van a ser aceptados en la medida que tengan relación con proyectos empresariales, generen renta en el mismo en futuros ejercicios, sean razonables, ¿cierto? Y que tengan una vinculación con el propósito, como por ejemplo cuando uno quiere fidelizar a los clientes, eh, que es muy de común ocurrencia. Por lo tanto, establece este oficio como gran conclusión que en principio, dada y acogida la nueva norma de gasto, cuya interpretación administrativa está en la circular 53 del 2020, establece que en principio es posible deducir como gasto tributario la compra de bebidas alcohólicas para ser consumida por los trabajadores en las actividades de las empresas, en la medida que estos desembolsos estén asociados o estrictamente asociados al interés, o desarrollo, mantención del giro del negocio, que es este concepto que también se vino a incorporar y vino a flexibilizar este concepto, la nueva norma de gasto, la vino a poner con un criterio muchas veces más financiero, ya no tan estricto como lo que teníamos antiguamente. Por lo tanto, este es un oficio que fue, yo he escuchado de todo, ¿ah? Fue aplaudido por algunos lados, muy criticado por otros lados, ¿ya? Pero bueno, es lo que tenemos, es lo que hay, es la nueva interpretación, en mi opinión, obedece un poco a los nuevos tiempos, por lo tanto, no le veo mucha problema. Yo creo que algo que se esperaba, dado la nueva norma de gasto tan amplia y tan extensa que hoy día tenemos, mucho más flexible y no tan rígida como la que teníamos hasta hace un tiempo atrás. Así que este oficio yo creo que es relevante y para que lo tengamos presentes en el actual proceso de operación renta. Si nos vamos al próximo oficio, es un oficio que en lo personal, y fue un gusto muy personal que encontré en este oficio, que habla del correcto tratamiento que debemos tener frente a las cuentas de pasivo. Cuando uno se encuentra en procesos de fiscalización, comúnmente vemos que nos revisan las cuentas de gasto, muchas veces las cuentas de activos, pero nos dedicamos a mirar poco el pasivo, las cuentas de pasivo. Entiéndase servicios profesionales, entiéndanse préstamos entre empresas relacionadas, etcétera. Muchas veces nos quedamos con la acreditación contable y el correcto registro contable de estos de este tipo de transacciones. Pues bien, me encontré con este oficio que es el del mayo del 2021,
que establece que el 415, que establece que, bueno, a raíz de una devolución de PPUA, ¿cierto? Le cuestionaron ciertos tipos de pasivos, aparentemente, y pregunta el contribuyente, oye, ¿dónde está en la ley el concepto pasivo no acreditado? ¿Por qué tipo de analogía están haciendo? ¿Hay un ingreso que debe reconocerse por un contribuyente en el año en que se produce, en este caso, el pasivo o cuándo me están girando el impuesto? ¿Dónde está en la ley de impuesto a la renta no se contempla el concepto de falta de prueba, etcétera? Y hace una serie de impugnaciones o más bien busca aclaraciones respecto a este concepto. Bueno, y el legislador o la autoridad en su escrito establece que hay que tener mucho cuidado con el correcto registro de los pasivos, ya sea que estos pasivos tengan su contracuenta en una cuenta de gasto o su contracuenta en una cuenta de activo. Obviamente, si tiene una contracuenta, una cuenta de gasto, como por ejemplo puede ser a través de un servicio profesional, eh, eh, si no está correctamente acreditado, me lo puede definir como un gasto no aceptado, ¿ya? Por lo tanto, cuidado con eso. Y si está con una cuenta, contra una cuenta activa, podría considerarlo como un incremento de patrimonio. Y al ocurrir en ambos escenarios esta impugnación, obviamente que voy a tener un mayor patrimonio tributario, por lo tanto me puede pegar en la corrección monetaria del capital propio tributario, que tiene incidencia directa en la determinación de la renta líquida imponible, en este caso en particular a través de un mayor gasto. Por lo tanto, la conclusión acá es no descuidemos los pasivos, ¿ya? No descuidemos las transacciones que tienen efecto en las cuentas de pasivo, por lo que se me puede generar una impugnación y por lo tanto considerarla un gasto no aceptado o considerarlo técnicamente un incremento de patrimonio. Así que este es un oficio que personalmente lo encontré como dentro del mundo de oficios que se presentaron bastante interesante, porque también en el oficio se menciona que esta es una práctica que se viene dando. Hay otros casos que se han dado también por este concepto. Así que yo creo que es un oficio a mirar, a revisar, a considerar para nuestro proceso de operación renta, mirar los pasivos que estén correctamente documentados, que tengan los contratos, que tengan las cláusulas de reajustabilidad, que no solamente nos quedemos con la anotación contable, el voucher contable, sino que profundicemos en hacer un buen cumplimiento tributario y fortalecer y robustecer las cuentas de pasivos que tenemos en nuestros registros contables. Así que este es también un oficio que yo creo que es importante comentarlo y mencionarlo. Si nos vamos al tercer oficio, en ese tercer oficio también está un poco relacionado con con los beneficios tributarios que surgieron con ocasión de primera instancia de la pandemia, pero después se ratificaron en reformas tributarias, que está relacionado con esta franquicia tributaria de depreciar instantáneamente los bienes del activo fijo. Pero ¿qué ocurre? Que la consulta va relacionada a si esa depreciación está directamente, o sea, se le puede calcular el crédito del 33 bis, que entendemos que es un crédito que bueno, para este efecto, todavía con ocasión del oficio sigue vigente, pero la respuesta del fiscalizador es sí, más bien de la autoridad tributaria es sí, se puede aplicar el crédito del 33 bis, ¿ya? Y por lo tanto, aplicárselo al valor del activo debidamente reajustado, ¿ya? Y al valor neto, aplicarle lo que es la depreciación instantánea. Es decir, si yo tengo, un ejercicio simple, si yo tengo una adición de un bien por 100 pesos y tengo un crédito del 4%, me dice, sí, usted lo puede aprovechar, rebájelo, pero lo que va a llevar a gasto por depreciación instantánea no va a ser los 100, sino que tienen que ser los 96 pesos. Entonces, ¿se puede aprovechar? Sí. Al valor neto actualizado, sí, pero solo llevar a gasto la porción que no es crédito. Ese es el tercer oficio que les quiero comentar. Pasemos al cuarto oficio, que está relacionado con el correcto tratamiento del goodwill tributario y su vigencia a través de un oficio del año 2015. Lo quise mencionar porque este año vimos hartas transacciones en donde se generaron estos goodwill tributarios y se pregunta o se más bien se busca ratificar o ver la consolidación de la norma desde la perspectiva
decir si el goodwill tributario, una fusión inversa, se genera o no se genera, y la respuesta es no, y por eso hace mención a ese oficio del año 2015 y establece que, o define que, para constituirse, conforme lo establece el 31 número 9, tiene que cumplirse dos requisitos, ¿ya? O sea, hace primero una mención a cómo se constituye el goodwill, ¿ya? Y se establece que cuando el valor de la inversión es mayor al capital propio tributario de la sociedad absorbida, se genera la diferencia, una diferencia. Y esta diferencia tiene que distribuirse entre los activos no monetarios hasta el valor corriente en plaza que ellos puedan tener, ¿cierto? Y en caso de subsistir una diferencia, se considera como un activo intangible. Entonces, pero para ello se tienen que constituir dos requisitos. Primero, que se trate de una fusión de sociedades, una fusión de sociedades, bien digo, y que por lo tanto se comprenda la disolución de una y se reúna por parte de la otra los derechos o acciones. Y como segundo requisito copulativo establece que tiene que la absorbente haber realizado una inversión previa. Súper importante, los oficios han ido siempre en esa línea, es decir, tiene que tratarse una fusión de sociedades y en ella tiene que haber una inversión previa para que se constituya el goodwill conforme lo establece el 31.9, y si ese goodwill se tiene que asignar a los activos no monetarios, y si hay algo que sobre queda como un activo intangible hasta que la sociedad termine su giro en este mundo. Entonces, quise traerlo a colación, dado que vimos muchas transacciones, vimos goodwill, en donde estaba esta pequeña confusión, y este oficio vino a ratificar lo que siempre hemos aplicado en la práctica. En el quinto oficio que les quería presentar, eh, quise traerlo a colación porque también me parece que la norma tributaria, o más bien el legislador, se ha ido actualizando en estos temas. Víctor mencionaba por ahí que dentro de la primera parte de la reforma tributaria pudieran haber algunas limitaciones a las pérdidas, pero me acordé de este oficio en la cual em, se consulta si una sociedad que tiene pérdida tributaria arrastre em, puede presentar documentos, o la puede acreditar más bien a través de imágenes digitales, ¿ya? Y con ello dar paso a que se destruyan los bienes físicos. Y la respuesta del legislador en este aspecto es bastante, diría yo, moderna y bastante acorde a los tiempos. Y en el análisis, bueno, establece que si el servicio establece que si se cumple con los estándares exigidos por la ley, la posibilidad de aceptar como prueba la fotografía o la digitalización de un documento físico tiene cabida, ¿cierto? Puede ser considerado, y por otro lado, si las facturas por sí solas da cuenta de que obviamente por sí solas no son suficiente mérito para justificar las operaciones, ya que se deben cumplir con todos los requisitos del artículo 31, pero sí da cuenta de que si estas pueden ser digitalizadas y respaldadas, el peso de la prueba está muy bien em, controlado y aceptado. Por lo tanto, también esto es algo que en mi mirada tenemos que empezar a modernizar nuestra mente, tenemos que tener como alternativa, si tenemos en nuestro Cardex, ¿cierto?, un exceso de documentación física, sepan que está este oficio, sepan que está esta mirada del Servicio de Impuesto Interno, de que se pueden acreditar las pérdidas tributarias a través de imágenes digitales, y por lo tanto ahorrarnos o tener un ahorro en los costos de todo lo que significa la logística documental, y tener todos estos documentos en la nube, ¿cierto? Ahora tenerlos en la nube y poder acceder a ellos, incorporarlos en los expedientes electrónicos en caso que sean requeridos, en los procesos de fiscalización. Entonces, son buenas noticias, son noticias que uno espera de la autoridad, que se vaya modernizando, que las vaya aceptando. Nos encontramos muchas veces en los procesos de fiscalización que los mismos eh, fiscalizadores se asustan cuando uno va con mucho material físico, digamos, a su oficina, así que esto
eficienta los tiempos del contribuyente, eficienta los tiempos de los procesos de fiscalización, eficienta los tiempos de los asesores, o sea, es un oficio, es una mirada de la autoridad tributaria que por supuesto nosotros la compartimos y que esperamos que, bueno, nos ayude en nuestra gestión y en la gestión que la autoridad tributaria tenga que desarrollar. Así que también check con este oficio para tenerlo en mente y nos ayuda a caminar en la operación. En el oficio, en el sexto oficio, dado la gran cantidad de reorganizaciones que hemos vivido, también quise mencionar esta relacionada con una división, ¿ya? Y que es algo que nosotros, bueno, que permanentemente es fuente de consulta, pero quisimos establecerlo, dijimos no está de más, hay una sociedad que tiene dos socios, en un 40 y un 60%, y que se divide. Es una sociedad que viene con años de existencia, se constituyó, se pagó un capital y viene corriendo con sus años, y durante el año 2017, parece que el caso se divide y se asignan estos derechos preexistentes en este proceso de división y quedan con los mismos porcentajes de propiedad los dueños, y esta sociedad B busca hacer un término de giro. Entonces la pregunta es, ¿desde cuándo cuento la antigüedad de las acciones de la sociedad B? ¿Ya? ¿Desde que el día que se constituyó o desde la constitución de la sociedad A? Y la respuesta del Servicio de Impuesto Interno es que se entienden adquiridas desde la fecha en que se constituyó la sociedad A como SPA, ¿cierto? Y por lo tanto no necesariamente tiene que ser desde que se constituyó la B, dado que establece que no hay un pago por las acciones, etc. Esto para aplicar una norma específica del 38 bis que está establecida ahí en la ley. Entonces, lo importante de este oficio es que la antigüedad se conserva. No se olviden que los procesos de división es una asignación de derechos preexistentes y opera para todo tipo de activos y pasivos que tenga la compañía. Eso es lo que nos establece el sexto oficio. En el séptimo oficio, quise también mencionarlo, más que nada porque es algo que es rutinario, y nos encontramos, y era una práctica que se hacía bastante antiguamente, y había una ley, digamos, que en el cual se establecía que, bueno, si un accionista celebraba un mutuo, un préstamo con la sociedad en la cual era socio, si ese mutuo constituye aumento de capital, y en caso afirmativo, si aumenta el porcentaje de participación del accionista. Entonces, el Servicio de Impuesto Interno le dijo, mire, ¿sabe qué? Esa ley, esa norma es antigua, antiguamente la teníamos con nosotros, pero esta se derogó en una de las reformas, tantas reformas que hemos tenido en el pasado, y quedamos con, hoy día está vigente que cualquier préstamo entre el socio y la sociedad en que se participa no constituye un aumento de capital, no constituye un mayor porcentaje de participación, y por lo tanto debe considerarse como un pasivo común y corriente normal. Así que todos los préstamos que tengan ustedes por ahí dando vueltas no son mayor patrimonio, sino que son pasivos según lo que establece este oficio de diciembre del año 2021. En el octavo oficio que tenemos por acá, se establece que cuáles son, también es un oficio que también es un aspecto que me encontré, no fue al azar la elección de este oficio. Me encontré con alguno, no sé si con ocasión de la pandemia o con ocasión del problema de estallidos sociales, pero me encontré durante el año con hartos casos de fraude, ¿ya? De robos en particular, ¿ah? De las mismas administraciones. Entonces, eh, a lo mejor la gente, no sé, bueno, eso la verdad no lo desconozco, pero sí me encontré en lo concreto con varios. Entonces la pregunta es, oye, cuando detecto un fraude, cuando detecto un robo, es un delito contra la propiedad, ¿cierto? Y por lo tanto ese delito me permite aprovechar el gasto. Y la respuesta que dio el servicio, en este caso en particular, que era un caso en el cual se
había un robo de dinero sufrido por una empresa durante los años 2018 al 2021, fue descubierto en el año 2021, ¿ya? Pero la consulta es, ¿basta con los respaldos contables, con la querella recién interpuesta para que sea aceptado el gasto? ¿O se necesita una sentencia ejecutoriada? Y además, ¿debo reconocer el gasto en el año 2021 o en los años en que estos hechos ocurrieron? Después de un análisis que hace la autoridad o en esta materia, se establece que este servicio permite la deducción de estas pérdidas, es aceptado como gasto porque se entiende que son delitos contra la propiedad, pero tiene que estar comprobado y esa comprobación tiene que ser a través de una sentencia, ¿ya? U otro medio que a juicio del director regional estime pertinente, pero por de pronto no solo basta con, con descubrirlo, no solo basta con la querella, sino que tiene que haber una sentencia, ¿ya? Y en la medida que se acredite fehacientemente esto, la ocurrencia, procede la deducción del gasto, ¿ya? Ahora, esta deducción del gasto pagado o adeudado en el ejercicio correspondiente, por tanto, estas pérdidas deben hacerse valer en los años en que se produjeron. Por lo tanto, vamos a estar frente a una rectificación, en este caso del año 2018, 19 y 20, incorporando estas pérdidas tributarias, rebajando las bases imponibles eh, correspondientes, generando una mayor pérdida, ¿cierto? O devoluciones de impuestos. Pero lo importante es, si se puede rebajar con sentencia ejecutoriada y en los años en que se generó el delito. En el noveno oficio que les quiero mostrar, presentar, eh, este es un tema que es de común ocurrencia. También me encuentro muy seguido con las cuentas corrientes mercantiles, ya en el cual estas cuentas corrientes mercantiles tienen intereses asociados, entre relacionados, y que por un lado genera un gasto y por el otro lado genera una pérdida. Y la consulta que se hace acá es que se aclare más bien la posibilidad de reconocer tributariamente el gasto por concepto de intereses, ¿ya? En la liquidación parcial de un contrato cuenta corriente mercantil. Y la verdad es que el servicio hace todo un análisis teórico de este tema y vuelve a ratificar algo que ya se viene dando con cierta antigüedad, ¿ya? Que establece que para efectos tributarios, mientras no se determine la calidad de acreedor y deudor y el saldo adeudado a la cuenta corriente mercantil, no corresponde reconocer un ingreso tributable ni una rebaja como gasto, ¿ya? Una vez que se determina si la prestación objeto de la obligación, lo cual acaece con la conclusión definitiva y la liquidación de la cuenta corriente mercantil, recién en ese minuto se devenga la renta por intereses y el gasto deducible de la base de primera categoría. Por lo tanto, la conclusión que nos entrega este oficio, que es el 1518 de junio del 2021, es que el tratamiento tributario de los intereses pagados o adeudados se deben reconocer al momento de que se concluye el contrato de cuenta corriente mercantil. Por lo tanto, esto es algo que también nosotros es de común ocurrencia que uno lo ve y eh, es de común ocurrencia que va a haber. Finalmente, para ir terminando, eh, finalmente, próximo slide, voy a saltarme rapidito. En un leaseback, acá lo que ocurre es que hay un contribuyente que pone término anticipado de su contrato de leasing y al poner término anticipado está la opción de compra y las cuotas, hay una aceleración de las cuotas y las lleva todas a gasto. El servicio le dice, momento, solo al ver un término anticipado del contrato de leasing, usted puede va a tener el pago acelerado, pero ese pago va a ser costo y lo va a poder llevar a gasto a través de depreciación o vía costo de venta. No llevarlo a gasto por el pago, por el solo hecho de haber pagado las cuotas de manera acelerada. Así que también este es un oficio que hay que tener ojo. Y finalmente, el último oficio
está relacionado con una 14D3 y en ese oficio se establece que si las cláusulas de reajustabilidad en una 14D3, que es una PYME, se pueden reconocer las correcciones monetarias, las diferencias de cambio o las cláusulas de reajustabilidad de un UF, y en la respuesta del servicio es que establece que las pymes determinan sus ingresos sobre base efectiva y rebajan sus gastos sobre base efectiva, por lo tanto las diferencias de cambio no entran dentro de esta base imponible. Eso es lo que les quería comentar. Estoy viendo algunas preguntas que se están generando, pero las vamos a responder una vez que Francisco haya hecho su presentación de lo que es la operación renta propiamente tal. Adelante, don Francisco. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a todos los que están conectados. Muy buenos días. Bueno, para dar un poco de contexto a esta operación renta que ya está en curso, y en términos prácticos queremos compartir con ustedes algunos temas relevantes relacionados con las declaraciones juradas y con el formulario 22, tanto para las empresas acogidas al régimen general como para aquellas empresas que están en el régimen ProPyme, ya sea transparente o el ProPyme general. Dale nomás, Víctor. Como primer tema relevante es el vencimiento de las declaraciones juradas. Acá tenemos algunos cambios respecto del año tributario anterior. Existen estas 4 declaraciones juradas que son bien recurrentes y que se vieron modificadas en sus plazos. Está la declaración jurada 1879, que la deben presentar todos aquellos quienes retuvieron honorarios durante el año comercial 2021. Esta declaración jurada tenía plazo de presentación el 24 de marzo del año pasado. Ahora se amplió un poco este plazo hasta el 28 de marzo, hasta el lunes 28 de marzo. Y acá hay que tener presente que ya hace un par de años el Servicio de Impuestos Internos viene presentando esta declaración jurada de forma automática con la información que tiene en sus bases de datos de las boletas de honorarios que han recibido las empresas. Sin embargo, es importante que podamos revisar esa declaración jurada porque no necesariamente la información de las boletas de honorario recibidas es lo que efectivamente se pagó como retención de honorario. Por lo tanto, pueden existir ahí algunas diferencias y probablemente esa declaración jurada pueda salir observada. Entonces, tenemos plazo todavía hasta el 28 de marzo para modificar la declaración que ya presentó el Servicio de Impuestos Internos. Y si la modificamos antes del 28 de marzo, esta modificación no cuenta como una rectificatoria y por lo tanto no corren las multas correspondientes. La declaración jurada 1887 también se modificó el plazo. Esta declaración jurada la presentan todas las contribuyentes que pagaron sueldos y remuneraciones durante el año comercial 2021. También vence el lunes 28 de marzo. Y acá hay un tema que también vamos a comentar más adelante respecto de que el Servicio de Impuestos Internos indicó este año que esta declaración jurada iba a ser presentada de manera automática también, el 16 de marzo. Y obviamente tenemos que, al igual que en la DJ 1879, revisar que esa información que presentó el servicio, en el caso que lo haya hecho, sea la información correcta, y de lo contrario tenemos plazo hasta el 28 de marzo para modificar esta declaración jurada sin incurrir en multas, ya porque no se consideraría como una rectificatoria. También la declaración jurada 1947, que es la declaración que presentan los contribuyentes que están en el régimen transparente, indicando cuál va a ser la renta líquida que se va a atribuir a los socios. El plazo para presentar esta declaración para este año se desglosa en 2, dependiendo de la calidad de los socios. Si los socios son personas jurídicas, vence el 25 de marzo, y si los socios son personas naturales, vence el 30 de marzo. Y finalmente la declaración jurada 1948, que se presenta por todas aquellas sociedades del régimen 14A o 14D número 3, para informar los retiros que hicieron los socios. Esta declaración jurada tiene 4 vencimientos, en verdad, que el 14 de marzo venció para todas las sociedades anónimas,
El 25 de marzo vence para aquellas empresas cuyos socios son personas jurídicas. Y el 30 de marzo vence para aquellas que tienen socios personas naturales. Y además los empresarios individuales deben presentarla también, en el caso que aplique, junto con el formulario 22. Adelante, Víctor, por favor. Bueno, este es el universo de las declaraciones juradas que hay actualmente. No nos vamos a detener en todas ellas. Solamente aquí señalar que marzo es un mes en el cual vencen muchas declaraciones juradas, por lo tanto hay que estar atento ahí a las fechas de vencimiento en los casos que aplique, y también en junio tenemos otro set de declaraciones juradas importantes que están por vencer. Dale nomás, por favor. Respecto de los cambios, tenemos que este año tributario no existen declaraciones juradas eliminadas y tampoco existen declaraciones juradas nuevas. Por lo tanto, esa es una buena noticia, entrega cierta certeza en esta incertidumbre tributaria que tenemos actualmente. No tenemos DJs nuevas, no tenemos DJs eliminadas, por lo tanto, las mismas 62 declaraciones juradas que estaban vigentes el año tributario anterior son las que están vigentes para este año. Sí existen algunas declaraciones juradas que fueron modificadas, 8 declaraciones juradas fueron modificadas y las vamos a revisar brevemente. La declaración jurada 1820, si puedes pasar a la siguiente. Esta declaración jurada debe ser presentada por todos aquellos contribuyentes que suscribieron contratos de derivados. Se presenta de forma mensual y el cambio que hubo acá en las instrucciones es que se excluye de presentar esta declaración jurada a aquellas contribuyentes que hayan celebrado contratos de derivados con bancos, instituciones financieras o con algún otro organismo sometido a fiscalización de la CMF. Ya, esto es porque estas instituciones van a ser quienes presenten de forma anual la declaración jurada, por lo tanto, solamente van a estar afectos a esta DJ aquellos contribuyentes que tengan contratos de derivados entre privados. Dale, Víctor, por favor. La otra declaración es la declaración de la 1832, donde se informan ciertas donaciones. Acá también se modificó solamente en sus instrucciones, incorporando una línea para poder declarar las donaciones efectuadas al Fondo Nacional del Cáncer, de acuerdo a la ley 21.258. Y bueno, esta donación tiene la particularidad de que para el donante es un gasto a nivel de la renta líquida, sin importar el régimen con o sin contabilidad completa. No aplican los límites global absoluto y particulares, y para el donatario que recibe esta donación va a ser considerado un ingreso no renta. Dale, Víctor. La declaración jurada 1879 sobre retención de honorarios, acá esta sufrió un poco más de modificaciones. Bueno, por un lado, el cambio de la tasa. Recordemos que en el 2020 la tasa de retención era de un 10,75% y para el año 2021 esta tasa de retención se incrementó al 10,5%, por lo tanto la DJI recoge ese porcentaje y lo modifica para poder declarar de acuerdo a la retención del año anterior. Se elimina la columna de honorarios trabajadores de arte y espectáculos, que ahora tributan bajo las normas del 42 número 1, y se incorpora una columna para declarar el préstamo, la retención adicional del 3% sobre el préstamo solidario que se otorgó bajo la ley 21.242 y 21.252. Ahí recordemos que producto de la pandemia se impulsaron estas leyes en las cuales los trabajadores a honorario y los trabajadores dependientes tenían la opción de solicitar un préstamo al Estado con tasa 0%, siempre que hayan disminuido su ingreso en un 30% o más. ¿Ya? Entonces, todos aquellos trabajadores que solicitaron este préstamo, en el mes de septiembre del 2021, se comenzó a retener un 3% adicional en sus boletas de honorario. Por lo tanto, para declarar esta retención adicional, se crea esta columna en la DJ.
que debe ser consistente con lo que se declaró en los formularios 29. Dale, Víctor. Y la declaración jurada 1887 sobre sueldos y remuneraciones también se modifica en el mismo sentido. Acá se incorpora esta columna para poder declarar la retención adicional del 3% sobre este préstamo de tasa cero a todos los trabajadores que solicitaron este préstamo y que a partir de septiembre se les empezó a descontar de sus liquidaciones de sueldo. Dale, Víctor. Respecto ¿te puedes devolver una? Respecto de la declaración jurada 1887, como comenté en un comienzo, esta declaración jurada del Servicio de Impuestos Internos señaló que la iba a presentar de manera automática, y todo esto parte con el convenio, con la actualización del convenio entre el Servicio de Impuestos Internos y la Dirección del Trabajo, a través de la resolución exenta 44 del 2021, en donde el Servicio de Impuestos Internos le solicita a la dirección que recopile la información del libro de remuneraciones electrónicos, y con esa información, que incluye el nombre del trabajador, el RUT, el impuesto único retenido, etcétera, se va a crear, a través de la resolución exenta 103 de agosto del año pasado, el registro anual de retenciones. Y en esa resolución exenta, el Servicio de Impuestos Internos señaló que el 16 de marzo de cada año, o el día hábil siguiente en el caso de que sea inhábil, el Servicio de Impuestos Internos, con esa información que recoge de la Dirección del Trabajo, va a presentar de forma automática la declaración jurada 1887, y con eso se va a entender por cumplida la obligación. Lo que nosotros hemos visto es que hasta el minuto no todas las empresas tienen esa declaración jurada presentada, por lo tanto es importante revisar, en el caso de que no la tengan, o en el caso de que el servicio sí la haya declarado el 16 de marzo y la información esté incompleta o no corresponda con nuestro registro, es importante tener en cuenta que podemos rectificarla, la podemos modificar hasta el 28 de marzo. Debemos revisar que los registros que están en la DT, en la Dirección del Trabajo, sean los que corresponden, y que también esa información que se transfirió o que se va a transferir desde el registro de retenciones hacia la declaración jurada sea la que corresponde, ya, porque esta es una declaración jurada muy importante, tanto para la empresa, para respaldar el gasto por remuneraciones, como para los trabajadores, porque con esta información van a poder ellos declarar su formulario 22 en abril de este año, ¿ya? Así que hay que tener en cuenta eso y revisar que la declaración jurada 1887 esté declarada y esté declarada de forma correcta. Respecto del formulario 22, dale, Víctor. Respecto al formulario 22, este no tuvo muchas modificaciones. Este es el formulario 22 de una persona natural. Acá desglosamos por los recuadros que debiese presentar una persona natural, y solamente tenemos que se incorporó para este año tributario 2022 el recuadro número 24, que está relacionado con el pago del préstamo a tasa cero. En este recuadro se va a tener que informar primeramente el 5% de la base imponible del trabajador o de la persona natural, y se debe comparar con el 10% del préstamo solicitado. Acá recordar que este préstamo se va a pagar en 4 cuotas. La primera cuota corresponde al 10% del préstamo y las siguientes 3 cuotas al 30%. Esto en los 3 años siguientes. Por lo tanto, en este año tributario hay que pagar el primer 10%, y para eso debemos compararlo, como señala la norma, con el 5% de los ingresos totales. Y el monto mínimo es el que se va a registrar acá en este recuadro. Dale con la siguiente, por favor. Y debemos descontar a ese monto de la cuota determinada todas las retenciones que nos hicieron y que están declaradas en la DJ 1879 y 1887 del 3% adicional. Y además debemos descontar, en el caso de que hayamos pagado voluntariamente un anticipo de este préstamo a través del formulario 50,
ese monto se debe descontar al valor de la cuota determinada. Y ahí finalmente debemos indicar el total, si es que nos da un monto a pagar, o bien si es que las retenciones adicionales cubren la cuota o la sobrepasan. En el caso de que quede un exceso, podemos optar por solicitar la devolución de ese monto o bien dejarlo como un pago provisional para las cuotas futuras. Dale, Víctor. Respecto al formulario 22 para el régimen general, el artículo 14A, aquí tenemos 4 recuadros que sufrieron cambios. El recuadro 6 de datos informativos, el recuadro 10 sobre depreciación y el recuadro 15 y 16 sobre el registro tributario de rentas empresariales. Adelante, Víctor, por favor. El recuadro 6 se incorporó aquí un dato informativo sobre la depreciación acelerada y normal de los vehículos eléctricos o híbridos con recarga eléctrica, esto según la resolución exenta 56, la cual señala que estos tipos de vehículos tienen una vida útil de 3 años o acelerada de 1. Ese es un dato solamente informativo. En el recuadro 10 se modifica el código de la depreciación. Nada más el código 942 pasa a ser el 949 para informar la depreciación del artículo 31, número 5 bis. Y se eliminan estos 2 recuadros de depreciación que estaban ahí, que correspondían al régimen transitorio del año 2020. Y en el recuadro 15, acá se eliminan estos códigos para declarar el remanente del ejercicio anterior, específicamente en la columna de las rentas exentas y que provenían de un régimen atribuido que ya no existe, por lo tanto se eliminan esos códigos. Y lo mismo pasa en el recuadro 16, en la cual se eliminan también los códigos de remanente. Dale, Víctor, en la siguiente. Y respecto al formulario de las empresas que están acogidas al régimen ProPyme, acá tenemos solamente 3 cambios. El recuadro 6 que ya lo revisamos, el 17 con la determinación de la base imponible y el 20 con el registro de rentas empresariales. En el recuadro 17 básicamente se incorporan estos códigos para declarar los ingresos percibidos en el ejercicio 2021, pero que se habían devengado en ejercicios anteriores, y por otro lado todos los gastos, existencias o insumos que fueron pagados durante el año 2021 y que estaban adeudados en ejercicios anteriores. Esto dado que el régimen ProPyme tributa sobre base de gastos pagados e ingresos percibidos. Y se eliminan también esos códigos en el recuadro número 20. Dale nomás, Víctor, a la siguiente. Respecto del formulario del régimen transparente, aquí, acá tenemos el mismo cambio del recuadro 6 y también el recuadro 22 se modifica y se incorporan estos códigos para poder declarar los ingresos percibidos y los gastos efectivamente pagados durante el año. Y finalmente queríamos hacer acá un comparativo de un caso real de la determinación de la renta líquida bajo el régimen 14A y cómo esto impacta al cambiar al régimen 14D3 ProPyme. Esta es la misma sociedad y a la izquierda de su pantalla pueden ver la determinación de la RLI bajo el régimen general con los agregados y deducciones y determinando ahí una pérdida tributaria de 98 millones aproximadamente. Sin embargo, el impacto que tiene el cambio de régimen al determinar la renta líquida de la misma sociedad, pero bajo el régimen ProPyme, tenemos una pérdida de 1.300 millones. Ya la pérdida aumenta de forma considerable. Y esto básicamente porque en el régimen ProPyme podemos llevar a gasto y utilizar como gasto las existencias y el activo fijo, obviamente siempre que estén efectivamente pagados. Por lo tanto, ahí se genera un impacto enorme en cuanto a la determinación del resultado tributario. Y en la siguiente slide podemos ver el mismo escenario, pero comparando el capital propio. La determinación del capital propio tributario bajo el régimen general nos da un capital propio muy superior de 1.600 millones.
En cambio, bajo el régimen ProPyme transparente, el capital propio tributario baja a 413 millones, y este cambio de cómo pasamos de los 1.600 a los 400 millones es básicamente por la misma razón que tenemos en la renta líquida, ya que todos los activos, existencias y activos fijos que se encuentren pagados van a ser considerados como gasto y no como parte del capital propio. Y con eso concluimos nuestra presentación. Bueno, llegaron algunas preguntas. Muchas gracias, Francisco. Llegaron solamente 2 preguntas del público, ¿ya? La primera, voy a ver si la entendí bien. Preguntan si es posible acreditar una pérdida tributaria financiada por un tercero, donde existe una pérdida tributaria y un pasivo cuenta corriente mercantil que financió la pérdida y el pasivo no se ha pagado en el año. Estoy asumiendo que la pregunta se pone en el caso en que un negocio, un proyecto o el capital de trabajo, por ejemplo, haya sido financiado mediante una cuenta corriente mercantil que no se ha pagado y que no figura como pasivo porque no se ha liquidado, y que ese negocio genera una pérdida tributaria. Me imagino que la pregunta va en el sentido de establecer si por un tema de correlación ingreso de gasto, dado que no hay un pasivo siquiera registrado, en el fondo el devenir de esa caja que se recibe por cuenta corriente podría, y que dar un resultado de pérdida, podría justificarse a pesar de no estar pagado. Yo creo que la respuesta es que sí, porque en el fondo la forma en cómo se financió un negocio, salvo que tú estés acreditando los intereses pagados, que no es el caso, porque una cuenta corriente mercantil que no se ha liquidado, no es importante para efectos de acreditar el gasto propiamente tal. La pérdida se produce porque hay más gastos que ingresos, y en el sentido que todos los gastos realizados, sea que se hayan financiado con esa cuenta corriente mercantil o por otro lado, si están fehacientemente documentados. ¿No está, Víctor? Ahí tenemos un problema con internet, ¿puede ser o no? ¿Sí? Bueno. Sigamos con entendemos que hay otra consulta ahí que está relacionada con la resolución. Yo creo que la resolución 115 del 8 de noviembre. Si la consulta está relacionada con si se entiende que es referente a la destrucción de productos. La verdad es que sí, es una resolución, hasta donde recuerdo, que está directamente relacionada con la destrucción voluntaria de alimentos que estén destinados al consumo humano, ¿ya? Y que estén próximos a vencer, por ejemplo, ¿ya? Hay que tener cuidado, que puede ser grabado con artículo 21, dependiendo de qué se trate. Pero sí, efectivamente, esa resolución habla respecto de la destrucción voluntaria de alimentos para el consumo humano. Las particularidades, estoy recordando, de esa resolución es que entra a regir o comenzó a regir desde el 1 de marzo del 2022, es decir, ya tiene vigencia desde hace unos días, por lo tanto es importante que la tengamos en mente. Lo otro es que hay que llevar un mecanismo de control para este tipo de destrucción voluntaria y no voluntaria, ¿ya? Y también es aplicable a las pymes, a aquellas empresas que están definidas en el artículo 14 de 3 y también, bueno, a las del 14 letra A, ¿ya? Eso, y lo otro que recuerdo también de esta resolución es que, bueno, hay que tener ojo también con el IVA. El IVA, bueno, crédito fiscal puede ser aprovechado como tal y también va a estar sujeta a las normas del artículo 8, letra D, en cuanto al hecho grado especial. Víctor, ahí volviste. Súper, sí, me caí un segundo, simplemente para retomar la anterior. Siga nomás. Lo que estaba tratando de decir es que en mi opinión la respuesta es que sí, que se puede acreditar una pérdida si fue financiada con una cuenta corriente mercantil
que no se ha liquidado, porque lo que importa es que estén respaldados los desembolsos y deducciones efectivamente incurridos que se están rebajando de la base imponible. Otra cosa es después, si esa cuenta corriente mercantil tenía intereses, cómo se acreditan, ahí sí, en definitiva, es importante naturalmente que esté liquidada la cuenta, porque si no, no hay obligación, digamos, no hay pasivo. Pero yo creo que las cosas siguen vías distintas. Así que en mi opinión, por lo menos, si es que entendí bien la pregunta, es que sí. Y hay una tercera pregunta que se la voy a dejar a Francisco, que Sí. es la siguiente. En el caso que la DJ 1887, ¿hay algún impacto si la empresa no ha presentado libros electrónicos por lo que confecciona y declara la DJ directamente? Sí, bueno, en ese caso, el impacto que puede generar eso es básicamente las multas relacionadas con la no presentación de los libros electrónicos a la Dirección del Trabajo, ya que es obligatorio. Pero por el lado de la declaración jurada, siempre que se presente antes del 28 de marzo, no debiese haber ninguna contingencia por el lado del Servicio de Impuestos Internos. Sí, por el lado de la Dirección del Trabajo, siempre que estuvieran obligados a subir estos libros electrónicos, pudieran estar ahí afectos a algún tipo de multas por no haber presentado estos libros. Bueno, estamos un poquito encima del tiempo. Les quiero agradecer a todos, de pronto a Andrés, Francisco y a Endeavor y todo el equipo de EY que está detrás en bambalinas, que sin quienes esto no sería posible. A todos quienes asistieron, espero que haya sido de utilidad la pequeña charla que dimos, que le haya servido para estar al día. Y por supuesto, ahí en pantalla tienen nuestros contactos. Si quieren le sacan una foto para cualquier duda adicional o consulta, nosotros con mucho gusto las vamos a poder resolver. Creo que hay una pregunta que se nos quedó en el tintero. La persona que la hizo, por favor, nos puede escribir y lo podemos conversar directamente y resolver la inquietud. Que tengan todos un excelente resto del día y espero nos veamos en otra oportunidad. Muy bien.